tengo a Juana de los Santos ya en línea, aquí en Libre Opinión, ya la van a ver, ya la van a ver a ella, sí, a ver, la buscamos acá la tengo, está sonriendo, muy bien, muy, pero muy buenos días, Juana, qué gusto tenerte. La tenemos lejos a Juana, pero la tenemos en línea. Así que muy, pero muy buenos días y gracias por poderte comunicar con nosotros y poder darnos el panorama internacional así como estamos habituados. Lo único que te pido, y te lo pido, bueno, al aire, ¿no? Es que bajes un poquito la cámara, un poquito. Ahí, ahí, y que te apoyes tranquila. Que te, que te un poquito. Bueno, ahora al revés. Subirá un poquito, muy poco, muy poco. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Bueno, Juana, muchísimas gracias por tu participación. Vemos que estás relajadita, anteojos oscuros. Bueno, me alegro, descansando. Hace calor. Bueno, bárbaro. Bueno, lo cual nos habla de que está en el otro lado del hemisferio. Pero bueno, bárbaro. ¿Qué novedades tenemos a nivel internacional? Apuntó contra Joseph Biden, contra la administración Biden, y lo que dejó en claro es que para él todo esto es un proceso armado específicamente en su contra, con el objetivo de poder dar de baja su candidatura. Así que bueno, vamos a ver con el correr de los días si aparecen más novedades al respecto. De lo que vamos a hablar también, Carlos, hoy, un poco más extensamente, y ya venimos hablando hace algunas semanas, pero esto sí ha tomado una atención muy importante, es esta noticia que apareció primero en el Wall Street Journal y en otro medio llamado Político, aquí en los Estados Unidos, en donde se habla de la revelación de un acuerdo, de un posible acuerdo entre La Habana y Beijing para instalar una base espía en Cuba. Bueno, este tema, por supuesto, también trajo idas y vueltas con la administración Biden. De algún modo ellos le quitaron importancia, le restaron importancia, lo que dijeron es que esta información es absolutamente imprecisa y que de algún modo esta base espía china en Cuba ya venía estando desde la administración Trump, o sea, siempre hacen el rulo hacia atrás hacia la administración Trump. Lo cierto es que esto genera una situación de nerviosismo muy particular.
Ustedes saben que todo lo que refiere a Cuba es prácticamente el backyard más directo de los Estados Unidos, es algo que compromete al homeland de los Estados Unidos y todos recordamos la crisis de los misiles del año 1962, en donde hubo una confrontación directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y fue el momento histórico en donde más cerca se estuvo de algún tipo de evento o guerra nuclear. En esa situación que pasó, el gobierno de Kennedy se puso muy firme y realizó un bloqueo naval, y por supuesto después realizaron negociaciones de todo tipo como para poder salir de esa situación de conflicto tan acuciante. Acá la oposición a la administración Biden directamente lo que está mostrando es una preocupación muy grande, porque dicen que la administración Biden se está mostrando como muy eh, apaciguada con respecto a las intenciones chinas, que cada vez están escalando más. Vamos a hacer una recopilación para la audiencia, Carlos, de los principales eventos en donde nosotros lo que vamos viendo es una escalada en estas situaciones. Todos recordamos esos famosos balones espías de los que hablamos, creo que hace cosa de 3 o 4 meses, si no me equivoco. Eh, Todos recordamos que en aquel momento hubo una situación de tensión diplomática entre China y los Estados Unidos. Anthony Blinken tenía pensado su viaje, en ese momento lo suspendió directamente, pero bueno, estas escaladas de algún modo fueron continuando, Carlos, y básicamente lo que tenemos que ver es el escenario Indo-Pacífico. En las últimas semanas se han registrado incidentes militares, por ejemplo, cruces de aviones, aviones caza de los Estados Unidos que fueron interceptados por un avión chino con un cruce que resultó ser una maniobra peligrosa. Lo mismo podemos decir en la parte naval, hubieron algunas situaciones. Y todo esto lo que va trayendo, Carlos, es un preludio de una suerte de escalada beligerante que puede en el tiempo resultar bastante compleja. Por supuesto, siempre está en mira el tema de una posible invasión a Taiwán por parte de China y la respuesta de los Estados Unidos y especialmente del Japón, que pueda tener una maniobra de este tipo. Por lo tanto, la situación, Carlos, es un poco, podríamos decir que se empieza a ver una situación preocupante. En el día de hoy, el secretario Anthony Blinken está viajando a Beijing en medio de críticas para hablar con su contraparte, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, con Qin Gang. Y bueno, vamos a ver qué sucede al respecto. Hay muchas críticas porque algunos consideran que Anthony Blinken no debería estar viajando a China, sino que lo que debería es estar tomando alguna situación, alguna suerte de medida un poco más dura con respecto a China, como para marcar un eje de disuasión y de algún modo poner la línea roja. Algunos hablan de que esa línea roja significa advertirle a China que a 100 millas de los Estados Unidos, sobre todo de la zona de la Florida, no pueden haber bases chinas, sobre todo porque pueden comprometer las comunicaciones de las bases militares norteamericanas. Este tema yo creo que va a ir en escalada, Carlos, si de algún modo a nosotros nos trae, digamos, aparejado todo lo que tiene que ver con el tema Tierra del Fuego. Este tema de Tierra del Fuego se estuvo hablando muchísimo en las últimas semanas. Vos sabés que hubieron muchas idas y vueltas, desde el viaje de Sergio Massa a Beijing. Hay muchísimos rumores que hablan de que se podría realizar este polo logístico, podríamos llamarle, que incluye un puerto, una planta nuclear, una planta de electricidad en Tierra del Fuego. La realidad es que todas estas idas y vueltas, Carlos, tienen que ver un poco con todo esto que está pasando con respecto, digamos, a esta escalada que se da entre China y Estados Unidos. Hay una nota muy buena, hubo una nota muy buena esta semana de Francisco Olivera de La Nación, en donde él justamente detallaba eh, todo este escenario de idas y vueltas entre el gobernador Gustavo Melelia y Sergio Massa, el Ministerio de Economía dando marcha atrás,
Gustavo Melella mostrándose muy molesto por la falta de realización, y en el medio un coro de empresarios, algunos dicen están ligados al masismo, muy interesados en realizar estas obras. Bueno, acá hay un problema muy grave, Carlos, que es que me parece que el gobernador Melella y todos estos empresarios que están siempre interesados en realizar obras de gran magnitud, no están pudiendo entrever el conflicto geopolítico que hay en puerta, y lo que tampoco están pudiendo entrever es la verdadera situación de la isla de Tierra del Fuego en este conflicto geopolítico, Carlos. Ya es altamente evidente que China tiene un interés particular en posicionarse estratégicamente en la isla de Tierra del Fuego. Nosotros recordamos que hasta hace poco la isla de Tierra del Fuego era territorio nacional, es el territorio más estratégico que tiene la Argentina, es el territorio más próximo a la Antártida, es un territorio que está próximo a un paso interoceánico, con lo cual es un punto que también interesa a los Estados Unidos en cuanto a la seguridad hemisférica. Nosotros esto lo hemos repetido muchísimas veces. La isla de Tierra del Fuego puede ver comprometida su integridad territorial, o sea, la Argentina puede ver comprometida la integridad territorial con respecto a China si se llegan a realizar obras que eventualmente puedan tener alguna utilidad militar en un posible conflicto. Y esto hay que decirlo, y esto los empresarios, Carlos, lo tienen, de una vez por todas, tienen que entenderlo. Hay determinadas obras que en determinados momentos del mundo no se pueden realizar porque realmente a nosotros los argentinos, que sobre todo no gozamos de una defensa muy sólida, nos pueden comprometer seriamente el territorio. Esto hay que remarcarlo. Hay un punto interesante de la nota de Francisco Olivera, Carlos, que es cuando, por ejemplo, un diálogo que tiene el embajador Stanley de los Estados Unidos con Melella constantemente reclamándole y diciéndole, bueno, si los chinos no ponen la plata, pongan la plata ustedes, como si esto se tratara de una puja. Y el embajador Stanley, la respuesta del embajador Stanley, muy correcta, es: en estos momentos los Estados Unidos no están evaluando este tipo de obras. Lo que el embajador Stanley seguramente no le está diciendo a Gustavo Melella, y se lo voy a decir yo a Gustavo Melella, es: señor Melella, a ver, todavía en los tribunales de Nueva York está el juicio por la expropiación de Repsol que lo hizo su gobierno. ¿Usted cree que los capitales norteamericanos consideran que la Argentina, primero, es segura en materia de inversión de seguridad jurídica como para llevar un proyecto de esa tamaña magnitud? O sea, ¿qué seguridad tenemos de que usted el día de mañana, si vienen capitales norteamericanos a la Argentina a construir ese polo, usted no va a expropiar ese polo, ese complejo, y se la va a entregar, por ejemplo, a concesionar a una empresa china? ¿Podemos tener esa seguridad? No, no la podemos tener. Los Estados Unidos no tienen esa seguridad. Lamentablemente la Argentina ha tomado decisiones en el pasado que atentan en contra de estas obras, pero también lo que se agrega, Carlos, es que en este momento realmente hay un peligro enorme en construir un puerto en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque, a ver, eventualmente, si hay un conflicto, se llega a bloquear el canal de Panamá, se llegan a bloquear los canales de pasos interoceánicos. Lo que podemos tener es alguna embarcación militar china que directamente decida desembarcar sobre la isla de Tierra del Fuego y tomarla. No nos podemos seguir haciendo los tontos los argentinos con este tema, Carlos. Me parece que ya directamente hay que blanquearlo, y lo que tiene que pasar en la Argentina es que se tiene que blanquear definitivamente esta puja de potencias muy grande que hay, y los empresarios tienen que dejar de pensar que hacer un proyecto que pueda tener implicancias militares es lo mismo que construir un casino o un hotel. No es lo mismo, definitivamente, Carlos. No sé si pude dejar un poco claro un poco el tema de este panorama. No, sí, por supuesto. Me ganaste con la pregunta que te iba a hacer. Sí, Si podés bajar un poquito la cámara, si podés. ahí estamos. Ahí está, ahí Perfecto. está. Precisamente el canal de Panamá. Obviamente que el Sí, canal hoy ya está en manos panameña,
pero Estados Unidos tiene obviamente una injerencia muy grande sobre el canal y si llega a haber un conflicto, lo primero que va a ser bloquear todo lo que sea naval chino, todo lo que sea comercio o no, para pasar por el canal de Panamá y los chinos tendrían la posibilidad obviamente de pasar, como vos dijiste, por el sur del continente, que es Tierra del Fuego, y evidentemente podrían llegar a tomar lo que vos dijiste, ¿no? Tomar una medida extrema, desembarcar y tomar el lugar. Por lo tanto, Argentina Sí. empezaría a depender pura y exclusivamente de las decisiones del gobierno chino. O sea, está bien. Déjame aclararte algo, Carlos, déjame aclararte algo con ese tema. Hoy en día, la realidad es que la penetración china en la región ha sido tan grande en materia de polos logísticos, inclusive cerca del Canal de Panamá, que hoy te diría que el peligro es al revés. El peligro es que China empiece a bloquear los puertos de América Latina, inclusive pueda realizar algún tipo de maniobra de bloqueo del Canal de Panamá, que eso, por supuesto, sería directamente un detonante de conflicto con los Estados Unidos. Empezamos a tener empezamos a ver algún tema de obstrucciones de los canales comerciales. Nosotros ya estamos, en los últimos meses, en los últimos 2 meses ya se empezaron a ver algunas embarcaciones iraníes, sobre todo en el estrecho de Hormuz, realizando algún tipo de maniobra medio compleja sobre embarcaciones comerciales norteamericanas y demás. Y la realidad es que ya el tema del comercio está un poquito enrarecido empezando desde ahí. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Hoy la realidad es que China tiene un poco más de leverage en todo lo que tiene que ver con puertos en América Latina, porque China ha logrado entrar con muchísimos países con el tema de la ruta de la seda. El problema es que lo que se sabe es que la ruta de la seda, como hablamos siempre nosotros, es un proyecto dual. ¿Qué quiere decir dual? Que eventualmente esos polos logísticos se pueden convertir en polos logísticos militares y que como China, como las empresas chinas son del Estado chino, muchas de estas empresas brindan servicio al ejército chino. Entonces, eventualmente, en un caso de conflicto, estos puertos podrían directamente recibir embarcaciones militares chinas. Esto hay que decirlo, porque si no, muchas veces de lo que se habla en América Latina, digamos, es de una suerte de cuestión en donde solamente vemos como ¿quién diría?, el soft power chino en algo en se habla de que China viene a invertir a América Latina, pero la realidad es que China está poniendo una fichita eh, para proyectos de expansión a futuro. Y acá es donde está el problema, acá es donde está el problema principal. El problema, como siempre, es que todo está interconectado. O sea, si el tema del Indo-Pacífico comienza a escalar y comienza a, por decirlo de algún modo, a volverse más beligerante, es probable, es probable que en lugares como África o como en América Latina puedan haber situaciones, a ver, no vamos a decir de guerra, pero vamos a decir anormales, llamémosle anormales. Por eso es que el gobernador de Tierra del Fuego tiene que entrar en razón eh, y, y digamos que todo lo que tengan que ver con los proyectos que se tengan que llevar a cabo en Tierra del Fuego tienen que ser eh, seguros desde el punto de vista de conservar la integridad territorial de la República Argentina. Eso, no sé si contesté la pregunta, Carlos. Sí, yo creo que más que el gobernador de Tierra del Fuego es el gobierno nacional que tiene que poner las pautas. Sí, Obviamente este gobierno está de alguna manera adherido a China, a Irán, a Venezuela, bueno, a países que realmente son equidistantes con China y Argentina está dentro de ese camino. Pero lo que debemos hacer los argentinos de una vez por todas es tener políticas. ¿Qué país queremos? ¿Qué es realmente lo que queremos? Ser un país donde permitamos las inversiones a todos, sin ningún tipo de distingo de país, pero obviamente teniendo
el Estado la prioridad de estar detrás de cada uno de esos proyectos y como país, bueno, fijar políticas que realmente se cumplan, venga quien venga. Y en este caso la seguridad nacional está en juego. ¿M? Y no solamente hablo por los chinos, también por los americanos o por quien fuese. Pero Argentina tiene que tener realmente políticas de Estado y hoy no se las tiene. Entonces, como vos decías, eh, vamos a China a hablar mal de Estados Unidos pidiendo dinero y resulta que después vamos al Fondo Monetario Internacional o al gobierno de Biden para que nos apoyen a salir del problema. Entonces, no somos ni fríos ni calientes, somos tibios. Y los tibios realmente Ujú. no sirven para nada. Estoy completamente de acuerdo con vos, Carlos. Me parece que la Argentina, o sea, la Argentina, por supuesto, tiene que abrirse al comercio. Yo soy una gran defensora del libre comercio en ese sentido. Pero lo que tenemos que tener cuidado, digamos, por nuestro extremo grado de vulnerabilidad, sobre todo económica en este momento, le pasa a toda América Latina, pero a nosotros nos pasa más especialmente, Carlos, es que no tenemos que permitir este tipo de extorsión que, digamos, de ser utilizados como peones en un tablero de juego, básicamente, ¿no? O sea, sí, por supuesto, tenemos que abrirnos al comercio, sí, por supuesto, tenemos que estar invitados para comerciar con todos los países del mundo que, de nuevo, se muevan de manera correcta en el escenario internacional, eso es muy importante, respetando leyes internacionales. Pero bueno, la realidad es que los políticos argentinos también tienen que empezar a estar un poco más a la altura de la circunstancia en este escenario internacional que se viene, Carlos. Dejar de estar tan dormidos, dejar de estar tan pensando, digamos, en una situación hacia adentro de la Argentina y empezar a ver lo que pasa en el mundo, empezar a ver los peligros, los riesgos, no dejarse utilizar, tener muchísima transparencia en estos tipos de acuerdos, Carlos. Vos sabés que, a ver, hay una diferencia abismal cuando se trata de firmar contratos y de firmar acuerdos, cuando lo hacemos con el mundo libre, lo hacemos con países como Estados Unidos y como Europa, o cuando lo hacemos con países como China. O sea, en muchos casos uno puede, por ejemplo, con países de Estados Unidos, uno firma un acuerdo y uno puede seguir por internet la letra chica de esos acuerdos y el estado de desarrollo de estos proyectos. Sí, tal cual, Esto tal con cual. Chile no Eh, pasa. te has pausado. No tenemos estadística. Uy, No, ahí ahí ahora estamos se va a ver bien. bien. Ahora estamos bien. Debe haber sido internet, debe ser internet. Bueno, sí, no, perfecto lo que vos decías. Es así, pero bueno, sabemos que este gobierno toma decisiones, no digo incorrectas, pero que no son lo que corresponde. Debería ser Ujú. igual para todos y no las cosas que pasan, ¿no? Ni quiero hablar, por ejemplo, del avión, el avión presidencial que voló, volvió y lo mandaron a hacerle el service. Realmente esto es de locos. Son las incongruencias que nos muestra la Argentina. Bueno, esperemos que ahora, si es que cambia el gobierno, realmente se hagan políticas de Estado, se hagan realmente las cosas como se deben de hacer para empezar a ser un país de verdad y un país en serio. Juana, muchísimas gracias por haber participado hoy. Sabemos que estás lejos. Bueno, vos lo dijiste, estás en Estados Unidos y te agradezco muchísimo la comunicación. Así que lo pases muy lindo y un gran y fuerte abrazo para vos y toda tu familia. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias para toda la audiencia, para Julio Montarón. Un gran saludo. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Pasaba la señora Juana de los Santos aquí en Libre Opinión. Enseguidita vamos a estar con ustedes con todo el panorama político y ahí también tenemos muchísimo para hablar con el doctor Carlos Traulsi. Pausita muy pequeña aquí en Libre Opinión y ya estamos con ustedes.